Bien, buenos días, saludos, Carlos Tamares. Carmen Bautista, para servirle a los que no me conocen. El día de hoy vamos a estar con las secciones del campus de Romana, conversando sobre las instituciones de respuesta para emergencias y desastres. Va a ser una conversación entre ambos. Les decía a los chicos que ella me invitó y yo la invité. Vamos a intercambiar impresiones de acuerdo a nuestras experiencias. La presentación que van a ver es una presentación formal. Sin embargo, como ya hemos interactuado nosotros en el transcurrir de la profesión con las instituciones, nosotros vamos a ir abordando algunos datos que no estén en ella. En este caso, vamos a dividir esta presentación en dos partes. Uno son los organismos que componen el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta Nacional, y luego entonces vamos a hablar un poco más de algunas instituciones que son las que ustedes más conocen en cuanto al tema de desastres, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando pues vamos a estar interactuando la doctora y yo. El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, o sea, cómo se comporta nuestro país a nivel de desastres, de prevención, mitigación y respuesta a desastres, está regido por la Ley 147-02. La Ley 147-02 pues describe este organigrama que ustedes ven aquí, donde establece unas instancias que van a regir la parte del tema que nos trata, ¿no? El caso de los desastres. No vamos a hablar de todas, solamente vamos a tratar el tema con la Comisión Nacional de Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia. Reitero, organismos, no son instituciones. Bien, lo vamos a ver más adelante. Ya los demás componentes de este sistema, pues algunos no están operando, otros sí están operando, como es el caso del comité regional, por ejemplo. Es difícil en nuestro país crear un comité regional porque una institución, pongamos medio ambiente, tiene una región definida, mientras tal vez salud pública tiene otra región geográficamente definida que no machan, que no encajan. Entonces ahí ha habido problemas para hacer los comités regionales, pero sí los comités provinciales y los comités municipales están. El comité técnico funciona perfectamente. Esto está conformado por técnicos, valga la redundancia, de diferentes instituciones y de acuerdo a los temas, tanto en prevención como respuesta, pues ese comité se reúne cada cierto tiempo. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra presentación después de esta introducción conversando sobre esos tres organismos. Comisión Nacional de Emergencia, Centro de Operaciones de Emergencia y uno que no es para emergencia y desastre, pero sí es un organismo que trabaja en el tema de las emergencias, el Sistema 911. Con ustedes, la doctora Bautista. Bien, cuando nosotros hablamos de la Comisión Nacional de Emergencias, nos referimos a ese gran organismo, por así decirlo, esa institución, que ampara 36 instituciones a su vez. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Emergencias y Desastres tiene como rector, o sea, quien le dirige, en ese caso es el presidente de la República. Él a su vez, pues, manda las directrices a ese gran consejo y lo dirige la Comisión Nacional de Emergencias. Luego, en esa Comisión Nacional de Emergencias, que a través, por la ley 147-02, o sea, por decreto, el incumbente en turno de la Defensa Civil es quien en ese momento dirige la Comisión Nacional de Emergencias. O sea, que a quien le corresponda dirigir la Defensa Civil, por ley le corresponde dirigir la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, esa gran comisión tiene a su vez la mayoría de o sea, todos los ministerios, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, al cual ustedes pertenecen. Tiene también otros que no son ministerios, como por ejemplo el Centro Sismológico,
la Indomet, que antes era ONAMED, Oficina Nacional de Meteorología, o sea, todas las instituciones que de una manera u otra dan una respuesta ante emergencias o desastres, pues pertenecen a esta comisión. Esta comisión se suele reunir todos los segundos miércoles de cada mes en el Salón Político del Centro de Operaciones de Emergencia. Más adelante, pues nosotros hablaremos de qué es el Centro de Operaciones de Emergencia y cómo es que maneja toda la información que llega una vez haya un desastre. Bien, entonces, estas instituciones, por ejemplo, que componen la Comisión de Emergencia, cada una tiene a su vez planes de emergencias, o sea, esos planes de emergencia ante un evento adverso, cualquiera, ¿no? Pues ellas tienen una función puntual para accionar. Esas reuniones que se hacen en el comité en la comisión, en el Centro de Operaciones de Emergencia, en ese salón político, así se llama, es para trazar estrategias ante posibles situaciones o programar simulacros, simulaciones, actualización de los planes de contingencia, que no es lo mismo que los planes de emergencia. O sea, el plan de emergencia es uno grande y el plan de contingencia son pequeños planes que van a complementar o a puntualizar la emergencia que está en cuestión. Bien. Cabe señalar que el artículo 28 de la ley 147-02 obliga a cualquier institución, todas las instituciones gubernamentales deben de tener una unidad o un departamento dedicado al tema de gestión de riesgo a desastres. O sea, el artículo 28 de la ley 147-02. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, ahí tenemos al general Méndez, quien es que lo dirige. Generalmente no es una institución. El Centro de Operaciones de Emergencia no es más que el brazo operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. O sea, él es como si fuera la emergencia per se. Es el vocero oficial, porque antes cualquiera podía dar una noticia. Y de hecho, todavía en estos momentos en donde las redes sociales, pues tú te enteras de muchas cosas mucho antes de que algunas instituciones se enteren, porque lo pasan en vivo, porque la gente graba, porque lo suben a las redes de inmediato. Pero el organismo oficial ante una situación de emergencias, quien sirve de vocero es el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Cómo funciona el Centro de Operaciones de Emergencia? Bueno, como su función es coordinar las emergencias, tiene diferentes tipos de mesas. Tiene la mesa de salud, tiene la mesa de infraestructura, tiene la mesa de ayuda humanitaria, tiene la mesa de planificación y una gran mesa que es donde puede estar o el presidente de la República o el incumbente en turno que de la emergencia que esté. Por ejemplo, si es un fenómeno hidrometeorológico que nos está afectando, pues va a estar la ingeniera Gloria Ceballos, porque ella es la que dirige Indomet. Bien, ahora, si fue un terremoto, pues va a estar el incumbente en turno del centro sismológico y así sucesivamente. Si la emergencia es de salud, por ejemplo, como el COVID cuando pasó, pues el incumbente de turno que estaba ahí, ese estaba en esa mesa. Pero ¿cómo funcionan las mesas del Centro de Operaciones de Emergencia? Sencillo. Por ejemplo, en la mesa de salud hay un representante que generalmente es médico de cada una de las instituciones de salud. Me explico. Un representante de salud de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los cuerpos de bomberos, de salud pública, de la Cruz Roja Dominicana y esos incumbentes de salud pues tienen a su vez la responsabilidad de mantener la información actualizada de los eventos de salud en el momento de la emergencia. Bien, ahora, la mesa de infraestructura. ¿Qué hace esa mesa? Esa mesa generalmente están los ingenieros. Ahí están los ingenieros del Comité de Presas y Embalses. Ahí están los de infraestructura propiamente dicha, de los puentes, vías, carreteras y todo lo demás. Y ahí están también
los de sismología, todo lo ONESBI, todo lo que tiene que ver con las estructuras. Bien, la función de ellos generalmente es coordinar. Si, por ejemplo, el evento es un evento hidrometeorológico, pues ellos coordinan a ver el nivel de las presas. Nosotros tenemos diferentes presas en diferentes partes del país. Esas presas tienen un nivel de llenado. Entonces, con la información que manda Indomet de que van a llover 40 milímetros cúbicos de agua, ¿cómo se sabe eso? Ellos tienen su forma de cómo saberlo a través de sus equipos. Entonces, le mandan esa información a la mesa de infraestructura. Infraestructura dice, espérate, que la presa de Valdesia está a tope, porque ya ha llovido mucho. Entonces, tenemos que desovar la presa para río abajo. Entonces, mandan la información a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas evacúe aguas abajo. Y así sucesivamente. Es todo un engranaje de coordinación. Ahora, la mesa de ayuda humanitaria está dirigida propiamente dicha por la Cruz Roja Dominicana, que tiene que ver con programas. Ahí hay un programa de suministro de materiales, o sea, todas las ayudas que llegan a través de los diferentes organismos, tienen que ver con la potabilización del agua, tienen que ver con el manejo de refugios, y toda esa parte la lleva esa mesa. Ahora, en la gran mesa de planificación, en donde yo tuve la oportunidad años atrás de dirigir esa mesa, ahí llegan todas las informaciones, las cuales tienen que ser depuradas. Cuánto hay albergados en un determinado lugar, qué pasó con las ayudas, dónde van a llegar, y todo ese conglomerado de información se procesa, se digita, se depura y se le pasa al general para que él emita el boletín o emita la información fidedigna a la población. Entonces ya esa es la que se toma como buena y válida. Bien, eso es el Centro de Operaciones de Emergencia. Algo interesante es que el Centro de Operaciones de Emergencia coordina recursos, coordina acciones, coordina actividades de acuerdo a, como bien acaba de decir la doctora, de acuerdo a las informaciones que cada entidad le suministra. El Centro de Operaciones de Emergencia no es operativo. O sea, usted no va a ver, bueno, claro, a veces se envían algunos técnicos al lugar donde ocurre el desastre para tener una mejor información del que está ocurriendo o para coordinar in situ. Podemos mencionar, por ejemplo, lo que pasó en San Cristóbal hace un año justamente, la explosión de San Cristóbal, pues habían personas del COE coordinando las operaciones de todas las instituciones que estaban involucradas en la respuesta a ese evento. Pero era solamente para coordinación, no para dar respuesta o dar atención a situaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al otro ente que no es de desastres. Es una entidad que sencillamente opera siempre y que está totalmente activa, ya la conocemos, ¿no? Bien, el Sistema Nacional de Emergencias 911. Bueno, generalmente nosotros estuvimos en sus inicios, formamos parte importante de lo que era la capacitación del personal que iba a salir a las calles. Tuve la oportunidad de estar en despacho, o sea, en todos los escenarios, tanto intrahospitalario como extrahospitalario. El Sistema Nacional de Emergencias fue formado en el 2015, si no me equivoco. 2004. O sea, la primera propuesta fue 2004. Sí, la primera propuesta fue el 2004 y posterior a eso, que lo iba a llevar él a la policía, pero posterior a eso, ya con el mandato de, creo que fue de Danilo Medina, si no me equivoco, se funda lo que es el 911. Tiene dos grandes componentes. Tiene un componente de despacho. El plan piloto que se formó primero fue aquí en Santo Domingo. Ese despacho funciona ahí frente a la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, y contiene en esa edificación el área de despacho. Tiene 5 instituciones que son las que dan la respuesta. Dentro de ellas tenemos la mesa de salud, tenemos la mesa de la Policía Nacional, tenemos la mesa de la DGCET,
tenemos la mesa del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones y tenemos la de videovigilancia. Esa de videovigilancia que ustedes dicen, ven acá, ¿y qué pasa? ¿Cómo es que dan con cada cosa? Estamos vigilados totalmente, las cámaras están ubicadas estratégicamente en este caso, la capital y otros sitios, Donde ¿no? funcionen. Donde funcionen. Y nos ayuda mucho con lo que es la respuesta a emergencias. Tiene un componente también que es el de extrahospitalario. En el del extrahospitalario ahí tenemos las unidades de ambulancia que están apostadas en zonas estratégicas. A principio se hizo un estudio sobre el índice de accidentabilidad en República Dominicana. Ese índice de accidentabilidad trajo como consecuencia que se vieran a dónde era que ocurrían los accidentes más aparatosos. Dentro de ellos están las autovías. Por eso entonces ustedes en las autovías no solo ven ambulancia del sistema 911, sino también que ven ambulancia del Ministerio de Obras Públicas, o sea, el MOPC, y cuya función es dar la asistencia en todas las autovías. Bien, también la colocaron por población. Se dice que por cada 5.000 habitantes, debe haber una unidad de ambulancia. Claro está, a veces no es así, no es lo lógico, porque no tenemos esa gran cantidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros comenzamos, digo nosotros porque pertenecí mucho tiempo al sistema 911, comenzamos primero con 80 ambulancias. Esa 80 ambulancias la distribuimos en el Gran Santo Domingo y desde despacho se maneja esa información. Por ejemplo, cuando llegaba una emergencia, se le pregunta, o sea, no sé si algunos de ustedes ha tenido la oportunidad de llamar al sistema 911, le hacen una serie de preguntas. Lo importante es que muchas personas se desesperan. Entonces, las preguntas que se le hacen son básicas. ¿Cuál es su emergencia? Si es de salud, si es de incendio, cuál fuera la emergencia. Entonces se pasa al organismo que realmente va a responder esa emergencia. Normalmente, cuando llega la llamada a la mesa de salud, que era la que me correspondía, ahí tenemos a médicos despachadores, médicos reguladores y tenemos un coordinador de mesa. El coordinador de mesa generalmente es o un médico general o un emergenciólogo. Por eso estábamos ahí. Y se le da la asistencia vía telefónica hasta tanto llega a la unidad. Y se trata de calmar a la persona, porque la gente que llama y siente que todo se está acabando. Entonces hay una persona del otro lado que le ayuda. Si la emergencia es una emergencia psiquiátrica, tenemos también psicólogos que dan asistencia a través de la línea. Bien, eso es en el caso del Sistema Nacional de Emergencias. Luego se abrió un gran abanico. El segundo piloto fue en la zona este. Luego vino el de Santiago, que tienen su despacho independiente al de aquí, y el despacho que funciona para la parte sur a través de repetidores desde el Mogote es el de Santiago. O sea que si en el sur ahora mismo, Pedernales, Elías Piña, Barahona, hay una emergencia, a donde llega, y el que marca 911, a donde llega es al despacho de Santiago. Bien, eso es parte del sistema 911. Ahora, tenemos otra parte que ustedes también han visto, unas unidades de ambulancia que dicen CRUE. Eso es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Estos son para traslado interhospitalario y para traslado domicilio a hospital. Me explico. Si, por ejemplo, usted tiene un paciente que va para una consulta o va a hacerse un estudio y está postrado en una cama que no pueden llevarlo en un carro, un cosa, puede llamar al CRUE y agendan el día de la cita y el CRUE va a su casa, lo lleva y lo busca. Y es un servicio totalmente gratuito. La gente no lo
solicita porque a veces tardan por la lista, la gran lista de personas que necesitan de ese servicio. Eso es el 911. También hay una especie de ambulancias que generalmente, ustedes saben, somos isleños, estamos rodeados de agua y tenemos un turismo, el cual hay que proteger. Entonces, esas ambulancias generalmente están ubicadas en la zona del este, en la zona del noroeste, o sea, por allá por Puerto Plata, y su función es que si hay una emergencia mar adentro, pues ellos pueden ir a dar la asistencia. O sea, que el sistema 911 tiene el brazo que conocemos todos, las ambulancias que llegan a las casas, tiene el MOPC que está en las carreteras y tiene también una parte de agua. De agua, así es. Y la aérea que nos la da las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas, ante una situación de emergencias y o desastre, pues tiene 2 helicópteros, si no me equivoco, 2 helicópteros habilitados para transporte de pacientes con una situación X. Bien. Bien, hasta aquí podemos hablar de los 3 organismos. Hablamos de la Comisión Nacional de Emergencia, el Centro Operacional de Emergencia y el Sistema 911, que como ustedes ven está conformado por instituciones. No son directamente instituciones como tales. Dan respuesta de acuerdo a la necesidad o el tipo de evento que haya que asistir. Vamos a entrar ahora a la parte de las instituciones. Bien, ahí me va a tocar un poquito más a mí. Bien, tenemos primero la Defensa Civil. La Defensa Civil es una institución que data de los 60 y tantos, ¿no? 66. Y es creada, bueno, la base histórica de ella va desde unos radioaficionados que existían y que en situaciones como los huracanes, pues prestaban ayuda con comunicaciones, se reunían para ir o socorrer a algunas instituciones y bueno, ya el gobierno pues fue dándole un poco más de forma y creó a través de un decreto, el 257-66, se creó la Defensa Civil. Es una institución gubernamental, pero opera principalmente con voluntarios, O sea, se alimenta de personas que son voluntarios y generalmente tienen una división provincial, una división municipal y luego tienen los llamados comités, no sé si le seguirían llamando así, pero los comités que son los que están en los diferentes sectores. Bien, y la parte de empleomanía llega hasta ahora donde sé, hasta la parte provincial. Después de ahí, todo lo demás viene siendo parte del voluntariado. Como bien decía la doctora hace un ratito, si hay una situación de desastre, una situación que amerita un rescate, debo mencionar la UNDRI, que es la brigada, la Unidad Nacional de Respuesta Inmediata, UNDRI. Es una brigada con rescatistas profesionales entrenados tanto en el país como en el exterior, que tienen todo un equipo, como ustedes lo han visto en películas, ¿no? Esos muchachos están bien preparados para la respuesta. Entonces, esa unidad se mueve, depende del lugar donde se le requiere y depende de la situación que se le requiera. Es bueno mencionar esto y que hay una escuela de gestión de riesgo. O sea, en la Defensa Civil está la dirección, bueno, no recuerdo exactamente cómo se le da las siglas, pero hay una escuela de gestión de riesgo que funciona con el entrenamiento de todo ese personal y con la población en caso de que se le solicite. Los cuerpos de bomberos, hay una ley que se está intentando cambiar, intentando modificar esta situación, porque los bomberos pertenecen a los municipios. De ahí es que vamos a ver la ley 176-07 sobre municipios. De ayuntamientos, sí, municipios, ayuntamientos. Cuando hay un nuevo alcalde, esto trae un problema. Cuando hay un nuevo alcalde, pues el alcalde, quítate Carlos, pongan a la doctora Bautista, o venga fulanito de tal y ponte aquí. Entonces, ese problema ahí está creando ciertas situaciones
a nivel técnico. Entonces, pero hay muchos cuerpos de bomberos que gracias a Dios mantienen su empleomanía, mantienen a sus voluntarios, mantienen toda esa estructura, aún cambien al jefe con conocimiento o no. Bien, pero hay vamos a decir que un rumor porque no tengo conocimiento de si ya la propuesta está acabada. La idea es de que los cuerpos de bomberos funcionen como funciona la Policía Nacional, o sea, a nivel nacional, que no dependan de los alcaldes, que no dependan de los ayuntamientos, no dependan de los municipios, sino que sea una entidad nacional y que así puedan tener mayor acoplamiento. Porque en nuestro país, hablemos de lo que conocemos, en nuestro país hay unos cuerpos de bomberos bastante tecnificados, como es el ejemplo de Santo Domingo. Sin embargo, hay otros cuerpos de bomberos que se han quedado un poquito atrás, que la capacitación no ha llegado donde ellos, que los equipos no han llegado por H o por R, por lo que justamente estamos mencionando, y así sucesivamente. La función de los bomberos es muy parecida a lo de la defensa civil, lo único que tienen un equipo un poquito más avanzado, tienen camiones, tienen equipos de extricación, o sea, de cortar vehículos, ¿no?, para extraer y rescatar personas de adentro. Y los cuerpos de bomberos tienen más empleomanía que la defensa civil. Cada municipio debe tener, desde los distritos municipales hasta los municipios, deben tener sus cuerpos de bomberos. ¿De acuerdo? La Cruz Roja Dominicana. Aquí debo pedir una pequeña excusa porque en los documentos que encontré, aunque conozco la historia, no estaba muy claro. Uno decía el decreto número 437 y otro decía 477, y lo coloqué ahí por si acaso hay un error, para que no me acaben los colegas. La Cruz Roja se instala en el país en el 1927, ¿bien? Empiezan a existir en el país. Sin embargo, después de San Zenón, 1930, es que Trujillo ve la situación del movimiento de las ayudas humanitarias que empiezan a llegar al país. Claro está, todos sabemos que San Zenón dejó la isla prácticamente devastada. Entonces, cuando se ven los movimientos humanitarios que empiezan a llegar a este grupo de personas que ya eran parte de la Cruz Roja, pues Trujillo primero asume el control de la institución. O sea, es la única Cruz Roja que un presidente del país ha sido director de la institución, la República Dominicana. Bien, entonces, después de ahí, en el 1932, pues se lanza un decreto para oficializar la entidad aquí a nivel nacional. Después de ahí vienen unos cuantos movimientos, ahí están en la pantalla los decretos que van dándole cierta autonomía, pero vamos a llegar hasta 1998, donde el decreto 4198 es el que le da totalmente independencia. Entiéndase que antes llegaba un presidente y el presidente decía, fulanito es que va a dirigir Cruz Roja, como si fuera una institución pública. Ya no, ya tiene una personalidad jurídica, ya tiene una independencia que ellos mismos, en un llamado consejo, elige quién va a ser el director de Cruz Roja Dominicana. Entonces, así está conformado. La Cruz Roja Dominicana tiene algunos principios, no lo vamos a mencionar aquí, pero son principios humanitarios y generalmente su ayuda va a esa parte, a la parte humanitaria, a llevar ayuda a los albergues, agua, alimento, kit de higiene. alimento en caso de desastres. Mientras estamos en tiempo de paz, pues también operan algunos programas apoyados por el CICR, o sea, la Cruz Roja Internacional. Y bueno, básicamente eso es lo que podemos mencionar, porque también podemos listar algunos de los principios, pero no vamos a esto. Esta institución es independiente, como ya mencionamos, gracias a Dios en el país se ha logrado eso, y opera de una manera que las Fuerzas Armadas en cualquier país la respetan. Hay un acuerdo nacional, internacional, que respeta el personal de esas instituciones. Cabe resaltar lo de la media luna
Ajá, que en algunos países donde no creen en el cristianismo por lo de la cruz y demás, lo que existe es la media luna roja, como ¿en dónde es que? En En los los países musulmanes, países que es musulmanes. exacto, media luna roja. Y los países que somos católicos, pues Ujú. tenemos a la A Cruz la Cruz Roja. Roja. Bien, Cabe señalar que a nivel de salud, el banco de sangre que dirige la Cruz Roja Dominicana es uno de los bancos más grandes que tenemos. Ah, ah, Han querido poner ahora el Hemocentro Nacional, pero es uno de los bancos más grandes que tenemos de sangre que sí es más y, antiguo. o más antiguo, Ujú. y de hecho resuelve muchas situaciones que hemos tenido en las salas de emergencia. Bien, y la Cruz Roja pues se mueve prácticamente igual que Defensa Civil. Me refiero a la parte de la empleomanía. Tiene empleados, tiene programas, tiene proyectos, pero generalmente tiene voluntarios que prestan asistencia y que son entrenados para muchos de los casos. En el caso del sistema 911, hay presencia de ambulancias de Cruz Roja. Hay un Sí. acuerdo entre las instituciones y eso hace que el sistema 911 tenga más Más ambulancias. unidades, sí, en calidad de alquiler e incluso con todo y el personal. También tienen una escuela de capacitación, que es la escuela de socorro. Dan clases de primeros auxilios básicos, avanzados, o sea que tienen un sinnúmero de... Y también tienen un grupo de psicólogos que dan apoyo al personal en situaciones de desastre. Ese grupo de psicólogos funciona desde la Cruz Roja Dominicana, que se formó a partir de un accidente aéreo que hubo hace Del vuelo muchos años, 787. del vuelo 787, donde perecieron muchos nacionales dominicanos, y ellos ampararon a los familiares con ayuda psicológica. Dicho sea de paso, la primera persona que dirigió esa parte de apoyo psicosocial fue la licenciada Harcil Ramos, que es docente aquí De de OIM. la Universidad OIM. Bien. Bien, y esto es pan caliente. La ONAMED, hoy Indomed, o sea, reciente, en julio de este año, julio, el mes pasado de este año, ¿no? Hoy estamos a 17 de agosto, fue cambiado, fue ascendido el nivel de la Oficina Nacional de Meteorología a Instituto Dominicano de Meteorología. El presidente Luis Abinader pues emitió un decreto donde se le sube de categoría y eso indica que hay algunas mejorías a nivel de equipo, presupuesto y todo esto. La oficina, bueno, el Instituto Dominicano de Meteorología es prácticamente quien monitorea todo lo que es a nivel de clima, ¿no? También los mareógrafos, entiéndase las mareas, en el caso de sismos, en el caso de una alerta de tsunami, ellos, aunque no son sismología, pero ellos tienen los equipos que pueden advertirnos sobre una marea de este tipo. El Indomet bueno, tiene una escuela también de formación. Sí, sí. Usted puede inclusive solicitar, se supone, nosotros en estos módulos de desastre tenemos una visita Visitas temáticas. temática. Se supone que ustedes debieron de pasar por el Indomet, pasar por el Centro de Operaciones de Emergencia, pero bueno, por situaciones no hemos podido coordinar esta parte. Pero justamente cualquier persona, cualquier institución puede solicitarle al Indomet y hacer toda una ruta para que ellos le demuestren cómo se mide el clima, cómo sabemos la cantidad de agua que cae en ciertas zonas, cómo se mide la marea y toda esta parte. Es interesante, es interesante. Yo les invito a cualquiera que pase por el Indomet. Y ahí tenemos, bueno, la base legal, que ya vamos a suprimir las anteriores, pero el decreto, la ley que ya lo reconoció como instituto, el 1924. Y voy a dar un dato curioso, o sea, esta es la institución que más brinco ha dado, brincos más altos. Ha pertenecido a Agricultura, ha pertenecido al Ministerio de Salud, perteneció al IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil. O sea,
es como que no, tú no cabes aquí, coge para allá, no, vas a hacerlo fulano. Entonces, gracias a Dios ya es instituto y entendemos que Es independiente. tiene cierta independencia de operativa. El sismológico, en 1946, sí, 1946, hubo en nuestro país un sismo de gran magnitud. La mayoría lo conoce como el sismo que desbarató, bueno, el tsunami que entró del lado de Nagua, entró ahí por Matancita y, bueno, arrasó con el pueblo de Matancita en ese tiempo, ¿no? Inclusive en la provincia de Payat hubo bastantes daños. Este sismo, pues, obligó al gobierno de turno, en este caso también Rafael Leónidas Trujillo, a solicitar asistencia a los Estados Unidos, porque el país quedó bastante golpeado, ¿no? La zona quedó bastante golpeada. Producto de ese sismo, entonces, el gobierno de Estados Unidos instala o trae al país unos sismógrafos. Los sismógrafos son los aparatos que miden, ¿verdad?, el movimiento telúrico. ¿Qué ocurre con esto? Se instalan los sismógrafos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era un lugar que se tomaba como era un punto científico para investigación, para seguimiento y todo esto. Se instala el sismógrafo, se instala ahí en la Universidad Autónoma. Entonces, lo primero que llega a reconocer al Instituto Dominicano de Sismología es una resolución del Consejo Universitario de la UAS. Ahí es donde tenemos todavía, está instalado ahí, es un búnker. No sé si ustedes conocen lo que es un búnker, pero es un edificio que cuando usted va a donde están los sismógrafos es una estructura bastante fuerte. ¿Bien? Y ahí están los sismógrafos instalados, se puede también visitar. Nosotros hemos hecho algunas excursiones para allá también. Entonces, en este instituto monitorea todos los movimientos de tierra. Mantiene siempre un personal que está atento a cualquier tipo de movimiento. E incluso, bueno, ya conversamos, en mi sección conversamos sobre sismos, pero están pendientes de la tensión entre las fallas. ¿Bien? No sé si usted compartió. Sí, ya hablamos de eso. Bien, pero nosotros le compartimos a los muchachos, a la sección nuestra, una lámina donde los japoneses dicen que ellos esperan un megaterremoto. Y esto justamente se hace por el estudio del comportamiento de las fallas. Ese megaterremoto se espera porque hay una falla que hace mucho tiempo no se ha movido. Entonces, decía yo en la sección nuestra que conviene que la Tierra se mueva, porque cada vez que hay un movimiento, aunque sea menor, claro está, cada vez que hay un movimiento de tierra menor, pues eso indica que las fallas están liberando energía. Mientras más tensión hay, mientras menos energía se liberan, pues hay mucho más riesgo de que el terremoto próximo sea más fuerte. Así es. Bien, y aquí tenemos el ministerio, ¿no? Hemos pasado, bueno, ya hablé ahorita del artículo 28 de la ley 147-02. Aquí, en este punto, podemos hablar de que el ministerio ha sido una de las instituciones que más rápido dio respuesta a esa solicitud de crear una entidad dentro de su organigrama que responda a las emergencias y desastres, por muchas características o criterios que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, primero, los centros escolares son centros de pública concurrencia, o sea, en una escuela, en una universidad, siempre va a haber muchas personas. Por lo tanto, es un punto vulnerable para ciertos desastres, ciertas situaciones. Bien. El otro punto también que podemos mencionar es que las escuelas, cuando no hay un albergue habilitado, pues las escuelas se toman generalmente como albergue. Entonces, ahí viene la situación de que el ministerio tiene también que tomar participación y tiene que tener situaciones preparadas, planes, hablemos claro, planes, para si ocurre o no una
toma como refugio, como albergue de un centro educativo. Entonces, por eso y otros criterios más que podemos seguir mencionando, pues el Ministerio de Educación ha sido uno de los pioneros, por decirlo así, en darle respuesta a la ley 147-02, creando la Dirección de Gestión de Riesgo en Educación. Bien, ahí tenemos la base legal, la ley 6697 sobre educación, también menciona esta parte, y la ley 147-02. Quiero resaltar este punto. Aquí, algunas comisiones en las que tiene participación el Ministerio de Educación. O sea, en el Centro de Operaciones de Emergencia hay una participación en el Comité Técnico, en la Comisión Nacional de Emergencia, o sea, todos esos organismos que están en la gestión de riesgo a desastre, pues el Ministerio de Educación tiene participación ahí. Existen documentos que son base para este módulo que se le está impartiendo a ustedes, la guía para elaborar planes de riesgo en los centros escolares, el plan nacional de la institución como tal y otros documentos más que cualquiera de nosotros puede conseguirlo en la misma página del ministerio. Bien, pero esos documentos fueron trabajados desde más o menos 2006 Sí, sí, en más o adelante, menos. 2006 para acá. Y aquí tenemos algunas entidades, ya esos tres últimos, algunas entidades que se han ido trabajando dentro del ministerio. El Comité Intrainstitucional, que como es lógico, lo dirige el mismo ministro. La Mesa Técnica de Gestión de Riesgo, que inclusive pasa al Centro de Operaciones de Emergencia cuando hay situaciones nacionales. Y los programas que aplica el mismo ministerio junto con la ayuda de UNICEF, el PNUD y esas instituciones. Y al final podemos mencionar la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo en Educación, que en aquellos tiempos nosotros fuimos parte del equipo que empezó a darle un poquito de forma a esa dirección. En ese tiempo, no sé si todavía está la licenciada Milagro Milagro Yos, Yos, puede ser que que fue esté, no sé. la primera directora. Ahora aquí creo que quien está es Fausto Esteves, Ok, si no me bueno, equivoco. el caso es que, bueno, tienen esto. Y justamente a mi sección le decía que este tema de emergencias y desastres, aunque para muchos es extraño o tal vez nuevo, pero es prácticamente un tema obligatorio para ustedes como psicólogos escolares, porque el ambiente generalmente de ustedes es justamente Herminer. Salud pública. Bueno, Salud Pública, antes llamada, era Secretaría de Estado de Salud Pública cuando yo comencé, ahora Ministerio de Salud Pública. No hace mucho. No sé, no hace tanto, Caro. Podemos decir que ustedes conocen muy bien esa ley, la 42-01, de hecho está en todos los Anuncios. comerciales, donde dice fumar es perjudicial para la salud, ley 4201. Si el consumo de bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud, ley 4201. Lo que pasa es que lo dicen bastante rápido para que la gente siga bebiendo, siga fumando y siga haciendo muchas cosas. El Ministerio de Salud Pública es un gran monstruo, por así decir, es amplio, muy amplio, tiene la función de coordinar la respuesta a emergencias y desastres. Tenemos para ello la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres. Antes era una oficina pero ahora es una Dirección de Emergencias y Desastres. Tiene una parte en lo que es salud colectiva y una parte en lo que es desastre propiamente dicho, amparado por decretos y resoluciones para la formación de planes de emergencias hospitalarias. Esos planes de emergencia hospitalaria deben tenerlo todos los hospitales. De hecho, cuando yo les puse la tarea a ustedes sobre hacer el plan de emergencia familiar, pues es partiendo de ello que todos los centros tienen que tener su plan de emergencia. ¿Y por qué no?
a nivel personal usted tiene que tenerlo porque usted tiene que saber qué hacer antes, durante y después de un fenómeno o de un evento adverso o de una situación X. Bien, entonces el Ministerio de Salud tiene lo que se llama un programa que está bajo una plataforma de Excel, se llama índice matemático. Ese índice matemático nosotros lo utilizamos para hacer el levantamiento de los hospitales y hacer que el hospital sea seguro. Dependiendo de la numeración que da ese índice matemático, pues podemos decir que el hospital es seguro ante una situación o no seguro. Si el hospital cae en una categoría de A, el hospital es seguro, muy bien. Si cae en categoría B, es porque hay que hacerle algunas que otras remodelaciones. Si cae en categoría C, hay que demolerlo, porque es un peligro para los que están en él. El plan de emergencia de cada institución de salud debe estar amparada para que funcione esté o no esté el hospital. Por eso existen lo que se llaman zonas de expansión, en donde ante una situación interna del hospital, pues ese plan de emergencia se activa y los pacientes se mudan a la zona de a la expansión. zona donde vamos a trabajar. También si hay una situación de desastre como la última que tuvimos, que fue el terremoto de Haití, nosotros le dimos la asistencia a través del sistema de salud, se acondicionó lo que era un puesto de mando unificado, se hizo una especie de hospital móvil en la zona de la frontera, ¿m? En donde primero se hizo en el mismo Puerto Príncipe, pero luego por razones políticas y razones de seguridad para nuestro personal, se movió hacia Pedernales y desde ahí los pacientes recuperables se llevaban a los diferentes centros de la zona, en este caso al Jaime Mota, al Jaime Sánchez, al Home de Santiago, que recién estaba inaugurado, al Puerto Plata, a todos los hospitales, al Darío, al NEI, a todos los hospitales donde pudieran dársele la asistencia a esos pacientes. Bien, y todo eso tiene que ver con la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres. Ahora, en tiempo que no hay desastre, pues ellos funcionan supervisando a que los hospitales tengan sus planes de emergencia a través del Servicio Regional de Salud. Tienen un representante que nos da seguimiento de cómo vamos con los planes. Tenemos que hacer ejercicios de simulacro anual para poder cumplir con las metas del año y así sucesivamente, capacitar el personal en asuntos de triaje, que es clasificar a los pacientes que tienen mejor probabilidades de vivir, y así sucesivamente. Dentro de otras funciones que tiene el Ministerio de Salud es que después del desastre, casi siempre quien se queda es salud, trabajando con epidemiología, con seguimiento de casos, vacunaciones, asuntos psicológicos, o sea, porque tenemos un equipo de psicología que trabaja ante desastre, ¿m? Y suministrando kit de higiene para el personal que está en albergue o que son damnificados, y así sucesivamente, colchones, mantas, muchísimas ayudas que mueve el ministerio. También ante situaciones de múltiples víctimas podemos trabajar con lo que es el manejo de cadáveres. Hay un equipo de patólogos que se encarga del manejo de cadáveres. La última situación que tuvimos que yo haya participado fue en el incendio de la cárcel de Higüey, donde hubo 136 fallecidos, en donde esos fallecidos fueron llevados a un cuarto frío, un gran cuarto frío, para clasificarlos y así identificar quiénes eran y la causa de muerte. De hecho, no solamente habían quemados, habían también por impactos de arma blanca, por impactos de balas, y así asfixia, y así sucesivamente.
Bien, y el Ministerio de Salud tiene también una responsabilidad con lo que son las ambulancias, ya le había dicho, ese gran componente extrahospitalario que tiene que ver con el sistema de salud, en donde la misma Dirección de Emergencia y Desastre, adjunto, que ahora es DAE, ahora le llaman DAE, pues contribuye para la formación de los técnicos en emergencias y o no no los técnicos, porque los técnicos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene ya la carrera de técnicos en emergencias médicas, pero sí al personal que está laborando, pues se le dan cursos donde se le puede ir capacitando para saber cómo trabajar con un paciente. Eh, Creo que a grosso modo eso es en nuestro ministerio, tiene una función importante también cuando se reúnen la Comisión Nacional de Emergencia, donde hay un representante del ministro, tiene lo que se llama un COE Salud, que ante situaciones de emergencia y desastre se activa Un COE directamente, interno, un COE Salud, se activa en el mismo ministerio para poder tomar decisiones importantes ante una situación de emergencias y desastre. La función principal es que debe continuar la salud, o sea, deben continuar con los procesos de salud, porque es imperante que le demos salud a quienes la necesitan y más en situaciones de emergencia y desastre. No se puede parar los servicios. Y prevenir que haya más afectaciones. Así es. Ujú. Así En este es. caso, el Ministerio de Salud Pública o el personal de salud es la última respuesta en caso de desastres, porque la idea es evitar, primero atender las lesiones existentes y evitar que el fenómeno, el evento, ¿no?, que haya pasado, pues derive en más lesiones. Por ejemplo, si después de un huracán es lógico que hay inundaciones, que el agua no está potabilizada, que hay ratas, que hay plagas, ¿no? Entonces, justamente eso se encarga el ministerio de minimizar esos efectos secundarios posterior a un evento. Así es. Bueno, ya hablamos del Ministerio de Obras Públicas, que en este caso, a nivel de emergencias, prácticamente es el vaso operativo en carreteras del sistema 911. Y bueno, a nivel de desastres, ¿qué se dice? Es quien maneja el equipo, es quien maneja toda la maquinaria pesada. Entonces, cuando se habla de daños a la infraestructura, pues ya hablamos de que hay una mesa de infraestructura en el Centro de Operaciones de Emergencia que principalmente está encabezado por el Ministerio de Obras Públicas y la UNESBIE. Y la UNESBIE, sí. Entonces, estas instituciones lo que hacen es que coordinan la situación para fines de dar respuesta o reestructurar los daños. En caso de una carretera, un puente que se haya caído, pues tratar de habilitar lo más rápido posible el paso para poder llegar las ayudas hacia la comunidad que haya quedado aislada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la función básica del Ministerio de Obras Públicas. Ya finalizando, bueno, ahí hay un listado de instituciones que tienen su protagonismo, como bien mencionaba la doctora, en el caso del INDRI, por ejemplo, cuando hablemos de las presas, en el caso de la CAS, cuando hablemos del suministro de agua a las ciudades, en Romana es Coarón, creo que es, Coarón, en Romana, Santiago es Corazán, y así sucesivamente. Hay muchas instituciones, pero le hemos mencionado solamente las que más tienen incidencia y las que más conocemos a nivel de respuestas a desastres. Pero no habíamos mencionado los cuerpos castrenses. Todo esto que hemos mencionado, todas las instituciones, todas las respuestas siempre están resguardados por los cuerpos castrenses, tanto policía, tanto Fuerzas Armadas, ya sea la aérea, ya sea la marina, etcétera, etcétera. Y hay algo calientito. Si ustedes ven la fecha de esta comunicación ahí que está en un círculo rojo, pues ven que esto fue el 15 de agosto de este año.
15 de agosto, hoy es 17. Eso fue antes de ayer. Las Fuerzas Armadas han creado el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres, CEMED. O sea, ya está oficializado que los militares tienen su entidad, su estamento, ¿no?, para fines de emergencias y desastres. Ojo, hoy está oficializado, pero siempre ellos han estado presentes. Ellos han estado presentes, o sea, cada vez que hay un rescate, un helicóptero sale de la base aérea, cada vez que había una situación marítima, un naufragio, la Marina está ahí presente, o sea, ellos siempre han estado presentes. Ahora bien, ahora se acaba de oficializar esta institución. Y ya cerrando, quiero resaltar que mientras estamos aquí, tenemos el huracán Ernesto, está todavía dando estragos. Perdón. Salud. En este caso ya debe estar saliendo de las Bermudas. Ay, la pobre Bermuda. Creo que hay una, sí, ahí está la lámina. La Bermuda, que es un pedacitito de tierra, imagínense, y ese señor le entró con categoría 2. Entonces, mientras estamos aquí conversando sobre este tema, pues ya debe estar, según lo que veo aquí en la planificación, sí, ya hoy en la tarde, ahora debe estar dándole, porque el sábado AM, entonces debe estar afectando Bermudas, y ya en esta tarde estaría saliendo. Vamos a ver qué tal, ojalá no haya mucho daño. Y esta gráfica que tenemos aquí es para ilustrarles de que esto no se detiene. Y como le decía a mi sección, el tema de los desastres es un tema de día a día, de los fenómenos naturales, de las situaciones que tenemos. Eso era el mismo Ernesto, la oposición que tenía en el 13 de agosto, que por cierto, yo estaba camino a Punta Cana. Supuestamente iba a haber un efecto grandísimo de lluvias y esto, y no hubo tanto para el este, pero Azua se inundó. Azua y Baní, ahí están los videos que andan por las redes, Azua y Baní se anegaron en agua, o sea, para que ustedes vean lo que son estos fenómenos. Pero lo que quiero resaltarle con esta lámina es esa onda que hoy es sábado, mañana domingo, está llegando a nuestro territorio, y esa otra onda que tiene potencial para ser ciclón dentro de poco. Bien, o sea, no debemos descuidarnos. Doctora, ¿ya cerramos? Bueno, nada, eso ha sido todo por nosotros sobre las instituciones de respuesta. Vuelvo y les repito, nosotros tenemos 32 instituciones de respuesta, pero solo tratamos de abarcar las que más común o las que más visibles están sobre el tapete. Nada, a mi sección, nos vemos en breve por el link que les he colocado en la plataforma. Bien, vamos a dar más o menos unos 20 minutos para poder reiniciar con mi sección. Si tienen alguna preguntita sobre este tema, el de ahora, Lo hacemos pues, cuando Braudy diga. lo hacemos cuando ustedes digan.